Hola, soy Paula y esto es Ruta Histórica, el espacio que hemos destinado para recordar hechos que han marcado no solo la historia de Colombia, sino de otros rincones del mundo. Comencemos. Hoy aterrizamos en la inspección El Tigre, en Puerto Guzmán, Putumayo, el 9 de enero de 1999, año en que los habitantes aún continuaban con sus celebraciones como parte de la temporada decembrina, Puente de Reyes. Sin embargo, estos días de celebración y de gozo rápidamente se cambió a una escena de horror cuando ésta tocó literalmente a sus puertas. A ver, pero esto tenía un precedente desde el mes de diciembre, cuando empezó a circular un panfleto en el que afirmaban que las Autodefensas Unidas de Colombia iban a llegar a la región, al territorio, a recuperarlo y a los colaboradores de las hoy extintas FARC. Estos panfletos rotaron durante la noche. No había claridad de quién era el responsable de que los estuviera distribuyendo, generando temor en la población. Obviamente esto prendió las alarmas y la incertidumbre de qué podía pasar. Sin embargo, llegó el 24 de diciembre y el 31 y no pasó nada. Todo de algún modo apaciguó el temor que estaba en el ambiente. Obviamente la gente continuó con sus celebraciones respectivas porque ya se iban a retomar obviamente la rutina habitual, que era el trabajo, las labores de campo, el estudio, y muchos habitantes que habían llegado de vacaciones a la zona iban a retornar a sus lugares de residencia. Cabe señalar que en esta zona del país, por ser muy cercana a Nariño, se celebran también los carnavales de negros y blancos que se extenderían hasta el 10 de enero. Por eso la gente todavía estaba en modo celebración. Por eso ese 9 de enero, en horas de la noche, todavía había mucha gente en los bares, estaban en la calle, estaban todavía compartiendo cuando ocurrió lo inimaginable. Nadie se imaginó que la tregua navideña, que este silencio, esta paz que se respiró en ese mes de diciembre, se iba a romper abruptamente esa noche de 9 de enero, cuando aproximadamente las 11 de la noche incursionaron por lo menos 150 paramilitares a el caserío. Estos hombres ingresaron vestidos de camuflado, con fusiles de largo alcance y con brazaletes que los identificaban como miembros de las AUC. El caserío estaba a oscuras a esa hora porque a las 11 de la noche se apagaba la planta de energía hasta el siguiente día, hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Ahora todo estaba oscura, aunque todavía continuaban la celebración. Estos hombres llegaron, no preguntaron nombres, no preguntaron por alguna persona en específico, no buscaban culpables concretos, buscaban cualquier persona que fuera hombre, que fuera joven, que fuera campesino, no importaba la edad, si era joven, si era adulto, buscaban era tener una excusa para ejecutar este horror, este derramamiento de sangre. Estos hombres llegaron, reunieron a la población, hombres y mujeres, los separaron entre hombres y mujeres, los obligaron a formar filas. A los hombres los hicieron arrodillarse, los humillaron antes de que algunos comenzaran a... Contaban de 1 a 3 y el tercero, desafortunadamente, era quien pagaba las consecuencias de una guerra absurda. Una linterna iluminaba cada rostro, pero pues así no lo conocieran, así lo distinguieran, eran muertos segura. Algunos los subieron a sus camiones y los asesinaron ahí. Otros les abrieron el torso y los lanzaron al río Guamués. Se turnaban para matar de la forma más sanguinaria, que era lo que los caracterizaba. Cada uno elegía la forma en que lo hacía. El chiste era que tenían que hacerlo. Obviamente esto no pasaba por alto sin lanzar improperios, insultos hacia las víctimas. Todos les decían que eran por ser colaboradores de la guerrilla. Esa era la excusa para todo el derramamiento de sangre. Algunos cadáveres también los dejaron al costado de la carretera. Algunos habitantes señalan que prácticamente estos hombres despiadados querían descontinuar el pueblo porque hubo abuso, desplazamiento forzado, incineraron, hurtaron, saquearon algunas viviendas. De hecho, había un camión cargado con gasolina que contemplaron la opción de quemarlo para que explotara, pero esta opción fue descartada porque obviamente ellos caían ahí, si no también lo hubieran hecho. En el matadero del pueblo también reunieron a hombres y también a muchos. Uno alcanzó a escapar gracias a que se lanzó a un caño cercano. Cuando regresó al siguiente día, pues lo que vio fue indescriptible. Hubo un caso que relata una madre
sobreviviente y fue el caso de su hijo, que con mucho esfuerzo envió a estudiar al departamento de Nariño. Él había regresado al pueblo a visitar a sus familiares y desafortunadamente esa noche cayó. Él tenía 25 años, le faltaban 3 meses para 25 años. Él estaba estudiando ingeniería civil. En Pasto estudió el primer año y el otro, después en ese año estaba estudiando en Ipiales. ¿Qué diría usted a la sociedad colombiana y a las autoridades para honrar el nombre de su hijo? Pues yo digo que pues mi Dios nomás sabrá, ¿no? Que yo pues tanto que yo sufrí con él para darle estudio. Y me lo vinieron a quitar. También estuvo el caso de 2 jóvenes a quienes dijeron que les perdonarían la vida si salían corriendo. Obviamente estos jóvenes hicieron caso y salieron a correr, pero obviamente esto fue un engaño, fue una forma de jugar con sus vidas para después dejarlos tirados en la carretera. Todo esto coincidía con una acción muy cuestionada en su momento y que después se comprobó que hacía parte del plan macabro. El Ejército Nacional había instalado un retén a pocos metros de la entrada del caserío con el pretexto de que habían problemas en la vía. Este retén supuestamente inició a las 8 de la noche y concluyó a las 8 de la mañana del día siguiente. Esto permitió que ninguna persona ingresara al Tigre. La población del Tigre estuvo a merced de los armados, de los violentos, sin que nadie interviniera, sin que nadie pudiera hacer algo, sin que nadie pudiera buscar ayuda. Obviamente estos tipos salieron del territorio y nadie les dijo nada, nadie los detuvo. Ejecutaron su masacre sin ninguna oposición. Años más tarde, organismos internacionales concluyeron que la fuerza pública hizo parte de esa matanza. Luego de estas 3 horas de torturas, llegó el silencio. Estos hombres se fueron, obviamente amenazaron a la población para que no los persiguieran y reinó el silencio. Luego el llanto, luego la desesperación, la confusión y la búsqueda de los familiares que habían sacado a la fuerza. No hubo un duelo sin la ayuda del Estado. Ellos no pararon, secaron sus lágrimas y reconstruyeron el pueblo a pulso. Los que se quedaron porque hubo mucho desplazamiento. Ni siquiera hubo atención psicológica a toda la violencia y a toda la escena estresante a las que fueron sometidos estos habitantes. Obviamente el desplazamiento, como les mencioné, llegó. Muchas familias llegaron a grandes ciudades a vivir de la caridad y obviamente muchos no sobrevivieron y tuvieron que regresar porque sencillamente eran personas que estaban acostumbradas a vivir del campo. Obviamente llegaron tiempo después, pero la escena fue totalmente diferente. Nada volvió a ser como antes. Porque sí, la masacre no terminó ahí, el desarraigo no terminó ahí. Entre los años 2001 y 2006, los paramilitares llegaron al Tigre para quedarse, para imponer su ley y cambiar las dinámicas de convivencia que se venían gestando de manera cotidiana en el territorio. Este control territorial no solo se dio en el Tigre, sino en todo el Valle del Guamués. Las personas ya tenían como ley principal estos alzados en armas. Poblados como Orito, La Hormiga, El Placer, La Dorada fueron tomados por los paramilitares. En junio de 2001 reunieron a la población en la caseta de La Galería. Obviamente en esta ocasión no llegaron escondidos, llegaron anunciándose con todas las de la ley de que iban a tomar el territorio. De hecho, pidieron perdón por lo que habían hecho años atrás, diciendo que eso no lo iban a repetir, pero la verdad fue que esto no se cumplió. Antes se volvió una tortura para los habitantes que resistieron. Ellos se iban a encargar supuestamente de exterminar la guerrilla de esa zona, iban a controlar los negocios de la coca, prometieron orden, pidieron obviamente perdón por la masacre. Obviamente ningún poblador confió en esas palabras, pero ¿qué más podían hacer? Era eso, irse a desplazar en un lugar completamente nuevo que no conocían, donde no sabían hacer nada y vivir en condiciones paupérrimas que no estaban acostumbrados. Tampoco podían desafiar a estos armados ni decirles que se fueran. Eran ellos o simplemente volvían a ejecutar un exterminio como lo intentaron hacer aquel 1999. Comenzaron a regular la vida cotidiana, dieron plazos para los que supuestamente colaboraban o eran guerrilleros salieran del territorio. Es decir, que a los que señalaban también y así no lo fueran tenían que irse a su suerte. También exigieron que los pobladores debían tener lealtad con ellos. Asimismo, prohibieron comportamientos fuera de lo que ellos consideraban anormal, impusieron normas
Ellos se convirtieron en los jueces, policías y dueños del territorio. Controlaban la economía de la coca, nadie podía comprar ni vender sin su autorización. Tenían que pagar impuestos, todo pasaba por ellos. Mejor dicho, ellos movían todas las dinámicas a las que estaban acostumbrados los habitantes. Las peleas entre vecinos, los chismes, tenían que pasar por ellos. En el territorio no habían ladrones, no había delincuencia, porque ellos básicamente eran los delincuentes que mandaban la parada. Muchas casas fueron ocupadas y sus habitantes desterrados. Igualmente las mujeres no pararon ahí. Hubo estigmas de las personas que se vestían de tal forma, tenían tal presencia, podrían ser relacionados con la guerrilla, y esto los obligaba o los llevaba a convertirse en un objetivo militar. Y así también se conoció una jaula que instalaron en la calle principal donde castigaban a estas personas. Era el castigo menor para estas personas que eran señaladas como posibles colaboradores de la guerrilla o guerrilleros. Era una estructura metálica de un poco más de 1 metro de ancho y 1,30 m de alto, que estaba a la vista de todos. Era como un espectáculo de que ellos se jactaban. Funcionaba como cárcel. A las víctimas las encerraban por varios días en estas jaulas, y era también una demostración de lo que le podía pasar al que desafiara la ley que habían impuesto. De hecho, se dice que muchos de estos, después de tener estos castigos, no regresaban a sus casas. La jaula siempre estaba custodiada. De hecho, había un paramilitar, un líder paramilitar que vivía enfrente de esta jaula. La gente pasaba y veía a su vecino, a su amigo encerrado, y a veces tenían que pedir permiso, autorización para acercarse a conversar con ellos. Para sobrevivir en este nuevo caserío, en este nuevo El Tigre, los habitantes tuvieron que sacar a flote sus instintos de supervivencia. Su forma de vestir tuvo que ser modificada, su forma de comportarse, su forma de responder cuando eran requeridos en retenes paramilitares, saberse el número de la cédula, no titubear a la hora de responder, contestar con calma. De hecho, los domingos eran los días más peligrosos, donde a veces habían más. Las botas de caucho prácticamente fueron prohibidas, un elemento tan fundamental en las labores de campo. No pudo ser utilizada durante mucho tiempo por su asocio a los guerrilleros. Por su parte, las mujeres vivieron otro tipo de terror, otro tipo de violencia. Muchas fueron aparecían con señalamientos de que eran supuestamente miembros de la guerrilla, pero la realidad eran crímenes atribuidos a estos grupos armados. El acoso era constante, las amenazas. Muchas familias sacaron a sus hijos de esta zona para que no terminaran en manos de los paramilitares o que fueran señalados como colaboradores de la guerrilla. Muchas personas terminaron desplazándose porque preferían su tranquilidad que estar a merced de esta gente. La persona que buscaba justicia o buscaba una rebelión contra estos armados simplemente era exterminado. En uno de los hechos, un padre intentó buscar justicia para su hija con denuncias, pero no lo permitieron. Estos hombres lo amordazaron, lo torturaron y lo amenazaron de que no debía denunciar. Por fortuna, las familias que resistieron no dejaron morir el pueblo y le dieron fuerza para que las personas que habían sido desplazadas regresaran a su territorio. Esta tortura terminó en marzo de 2006, cuando los paramilitares se desmovilizaron en el desarrollo del proceso de justicia y paz. El Estado colombiano ha procesado a varios de los máximos responsables de estos hechos: la masacre del Tigre y otras formas de control territorial en el sur del Putumayo. Por mencionar algunos, William Danilo Carvajal Gómez, conocido como alias Daniel, señalado como el máximo cabecilla del Frente Sur Putumayo de las AUC, es decir, el artífice o el que ordenó esta en el Tigre. En 2021 también se formularon cargos por casos de violencia sexual cometida contra mujeres y niñas, así como parte de un patrón sistemático de dominio y castigo durante esta incursión militar contra este personaje. Otro de los responsables procesados fue un hombre identificado como Arnubio Triana Maecha, alias Batalón, comandante del bloque central Bolívar, estructura matriz de la cual dependía el Frente Sur Putumayo. También figura Carlos Mario Ospina Bedoya, alias Tomate, que actuó como mando medio de las AUC, aunque su condena está más relacionada con los hechos cometidos en la masacre de El Placer, también en Putumayo, que en algún momento hablaremos de este caso. Y bueno, la verdad es que muchos
habitantes sintieron un alivio cuando llegó el proceso de paz con las FARC, porque también fueron incluidos este territorio en ese proceso de restauración y de memoria en el territorio. Se ejecutaron muchas labores, muchos avances. Sin embargo, al día de hoy, los habitantes siguen demandando presencia del Estado. Lo ocurrido en la masacre del Tigre no fue un hecho aislado ni un exceso individual, sino parte de una estrategia de control territorial sostenida en el tiempo mediante el terror a sus pobladores, la jaula, los retenes, la violencia. Todo esto marcó profundamente a sus habitantes. Nunca volvieron a ser los mismos. Sin embargo, el poder resiliente de estas personas, la resistencia que tuvieron estas personas con su territorio, llevó a que resurgiera. De este saldo sangriento, 28 personas, hombres, murieron en estos hechos y muchos cuerpos desaparecieron, se los llevó el río. Y bueno, este fue el repaso histórico que tenemos sobre Colombia, sobre lo ocurrido en el Tigre Putumayo, un episodio que como colombianos no debemos olvidar, porque durante siglos nos hemos entre nosotros mismos, por razones que obviamente nunca van a ser suficientes. Gracias por llegar hasta acá en Ruta Histórica y nos vemos en un próximo episodio. Espero sus comentarios positivos y negativos son bienvenidos. Chao.